Sí, todavía no arrancó. Recording in progress. Muy buenas noches, que el Señor se les bendiga, mis amados. Sean bienvenidos a nuestra clase virtual de esta noche. Nosotros somos el Ministerio Cristiano Conquistadores del Reino. Y ya viendo que algunos ya entraron a la plataforma, vamos a comenzar a saludar. Por favor, levanta tu manita para que nos podamos saludar. Nos das tu nombre, de qué parte del mundo te comunicas para que podamos irnos conociendo y empezar la clase. Bueno, primero vamos a darle el micrófono a nuestra amada profeta Esmeralda García. Hola, hola, papito, muy buenas noches. Que el Señor le bendiga a usted y a toda su hermosa familia, a mamá Patricia, a sus amados hijos. Qué gran bendición hoy podernos reunir en este día, como toda la semana, para recibir este alimento espiritual. Damos gracias al Señor y la bienvenida a nuestro pastor y maestro Héctor Savillón por esta enseñanza. Gracias al Señor por, por estar aquí, ¿verdad? Que sea bendecido y deseando que este alimento sea impregnado en nuestro espíritu. Bendiciones también y un saludo y un fuerte abrazo para todos mis amados conectados en las diferentes partes del mundo. Les saluda Esmeralda García Lozano. Soy una conquistadora del reino desde Cruz Grande, Guerrero, México. Les bendigo y les abrazo con mucho amor en el nombre de Jesús. Gracias, mi niña, y bienvenida a esta gran familia alrededor del mundo. Ahora vamos a darle la bienvenida a Mario Rodríguez. ¿Puedes activar tu micrófono, por favor, Mario? Activado, apóstol. Buenas noches, me presento, compañeros, profeta. Bendiciones para todos, el Señor les bendiga grandemente. Mi nombre es Mario Alberto Rodríguez, estoy en la ciudad de Bogotá. Primera clase que tengo en la escuela profética, muy agradecido con el Señor por esta oportunidad de estar con ustedes. A disposición cualquier cosa que necesiten por acá en este país y pues con mucha expectativa de lograr muchos triunfos al lado del Señor. Muchas gracias, apóstol y compañeros. Bienvenido, bienvenido, mi niño. Que el Señor te bendiga grandemente, que Él deje caer de su gracia sobre ti para que se cumpla el propósito divino que Él tiene en tu vida. Ahora vamos a dejar a nuestro amado pastor Alfonso y la profeta María Elisa. Buenas noches, papito José Luis. Soy el pastor Alfonso del Ministerio Conquistadores del Reino de Chile. Le doy muchas gracias a Dios por su vida, a mamita Patricia, igualmente que a los niños y a todos los que estamos en esta plataforma a nivel mundial. Le doy muchas gracias a Dios con expectativas de lo que el Señor nos va a entregar hoy día, de lo que Él nos dé de gracia, también nosotros también dar de gracia a nuestros hermanos de acá de Chile. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. bendiciones para todos, les amamos, somos conquistadores del reino, desde Chile les abrazamos. Bendiciones, mis hijos queridos. Realmente es un privilegio tenerlos aquí como parte de esta gran familia. Ahora vamos a dejar a nuestra amada pastora Griselda Peña. Buenas noches, mi apóstol, familia pastoral, buenas noches, conquistadores, hermanos de las diferentes naciones. Les saluda la pastora Griselda Peña desde Lima, Perú, expectante de lo que nuestro pastor Héctor Savillón trae esta noche. De verdad que confiados pues en que será una enseñanza que llenará completamente las expectativas de todos. Un saludo muy especial, Dios les bendiga. Buenas noches. Buenas noches, mi niña, que el Señor te bendiga grande y abundantemente. Ahora vamos a dejar a Alejandra Monzón. Puedes activar tu micrófono, por favor. Buenas noches, mi nombre es Alejandra, soy de Buenos Aires. Agradecida por su vida, apóstol, por la vida de su esposa, su familia, sus hijos,
y por toda la enseñanza que nos está dando, ¿no? Y por esta oportunidad que me está dando el Señor para que usted me forme. Y por cada uno de los hermanos que de distintos lugares del mundo que estamos, o sea, creo que lo más lindo, lo más hermoso, que aunque estén lejos, hay una causa que nos une que es Cristo. Y que el Señor me lo siga bendiciendo. Amén, mi niña, amén. Bienvenida a esta gran familia alrededor del mundo. Ahora vamos a dejar a nuestra amada profeta Raquel Velázquez. Muy buenas noches, bendiciones. Qué gran privilegio poder saludar a cada uno de los ministros en diferentes naciones, a mi amado padre ministerial y madre, y a cada uno de los que conforma esta plataforma de la Escuela Montesión. Y bueno, preparada ya para recibir lo que Dios va a derramar a través del Espíritu Santo y de su siervo. Y también quiero decirles que soy de Argentina, Bahía Blanca, les envío para todo un abrazo fuerte y muy lleno del amor de Dios. Gracias, mi niña linda, que el Señor te bendiga grandemente. Muy bien, mis amados, como decía antes, nosotros somos el Ministerio Cristiano Conquistadores del Reino. Cuando el Señor, cuando estábamos iniciando nuestro ministerio, el Señor nos hizo un llamado profético y nos dijo, prepárenme un ejército para conquistar las naciones para Cristo. Con esa palabra profética fue fundada la Escuela de Formación Ministerial Apostólica Profética Montesión. Y ahora nos encontramos ayudando a ministros en 22 países. Es una escuela de formación ministerial. Y el día de hoy tenemos una clase muy importante y tiene que ver con el evangelismo. Pero este día la escuela se viste de manteles largos porque tenemos un invitado especial, un gran maestro desde Honduras, que es el pastor Héctor Savión. Así que, mis amados, los dejo en manos de el pastor Héctor Savión. Hola, hola, buenas noches a todos. Qué gusto y qué honor volver a estar con ustedes ya después de un tiempecito por aquí. Gracias, Apóstol, por la invitación. Y bueno, tenemos un tema muy lindo, muy especial hoy, que no es la última revelación, realmente. No es como que, uy, la última revelación del cielo, ¿verdad? Es simplemente algo que el Señor Jesús dejó establecido y que es un mandato y es una responsabilidad de nosotros también, ¿verdad? Bienvenidos a todos los que se están conectando y bueno, vamos a iniciar con la clase de hoy, que es la clase de evangelismo, ¿verdad? Y entonces, quisiera iniciar, Apóstol, no sé si pudo recibir la imagen que envié. Sí, mi niño, ya ahorita te la pongo. Permíteme un segundo. Perfecto. Vamos a arrancar, le envío una imagen al apóstol porque digo yo, vamos a arrancar con esto. Ok, ahí está la imagen. Miren, quisiera que la viéramos unos segunditos y pudiéramos analizar esta imagen. Y yo quisiera que de repente tres personas voluntarias pudieran alzar su mano y decirme qué ven en esta imagen. Hay, como que hay algo que no cuadra, ¿no? Eh, Veámosla un poco, veamos que hay un estadio, veamos que hay diferentes personajes en ese lugar. El hermano Mario levantó su mano. Dígame, Mario, ¿qué ve en la imagen usted? Para usted, ¿qué es? ¿Puedes activar tu micrófono, mi niño, por favor? Oh, perdón, espérame. Ahora sí, activa tu micrófono. Ok, buenas noches, Pastor Héctor, un placer conocerlo. Bueno, yo veo una imagen, es un estadio de fútbol americano y hay una persona que no pertenece a este escenario, que es un jugador de baloncesto y pues están sobre un terreno de gramilla, no están sobre un piso sintético, que es el que usualmente se maneja en el baloncesto. Alcanzo a ver la gente animando a dos equipos, Go Tigers, Go Tigers, Ujú. pero
siento que hay algo que no cuadra en el escenario, Pastor Héctor. Excelente, excelente, hermano Mario. ¿Alguien más que quiera participar, que me diga, yo interpreto esta imagen, qué tendrá que ver esta imagen con la clase de hoy? Alguien que me pueda decir, que levante su manito ahí y diga, yo creo que con la clase de hoy esta imagen tiene que ver esto. ¿Habrá algún voluntario? O si no, elegimos. ¿Habrá alguien que quiera participar, además del hermano Mario? Bueno, vamos a elegir entonces, a ver si la hermana Vanessa Aguilar quisiera participar. ¿Está por ahí la hermana Vanessa? Bendiciones, amado. Eh, Bendición. veo en la imagen lo mismo, ¿no? Que hay una persona que no estaría acorde a lo que se va a jugar en ese momento, ¿no? Ok. Pero si pienso por lo que es el evangelismo y a lo que nos mandó el Señor es a predicar a todo tipo de criatura, ¿no? O sea, a todas las personas que están en ese lugar estén, o sea, sean, ¿cómo puedo explicarlo? Bueno, no, no me sale explicarlo, pero, o sea, es a todos que debemos predicar la palabra de Dios, ¿no? Llevar la Ujú. palabra de Dios. eh, pero esa persona, o sea, se destaca por estar como en el medio, ¿no? De un juego que no es el que se está jugando. Ujú. Ok, perfecto, muchísimas gracias. Si alguien más quiere participar, esta vez no voy a elegir, si alguien más quisiera Está agregar, levantada la mano del pastor Alfonso. Pastor Alfonso, dígame, ¿qué ve en esta imagen? ¿Qué interpreta usted? Bueno, buenas noches, Pastor Héctor. Bueno, yo interpreto lo siguiente. Aquí vemos, ¿cierto? Gente que está mirando, o sea, que está observando el partido de, de fútbol americano y ya hay uno que está al medio. Ujú. Para mí, lo veo espiritualmente. Vemos al mundo, vemos gente que participa y hay alguien que como no cuadra dentro de lo que está, el que está al medio. Ajá, Yo veo que en el medio es Jesús y veo a la gente, el mundo, que se tiene que centrar en el que está en medio. Lo interpreto de esa manera. muy bien, Esa excelente. es la manera que yo más o menos reflejo. La gente que está alrededor, o sea, digamos los jugadores, Sí, tienen que participar con el que está en medio, que es Jesús. ajá, Y la gente que está mirando es, digamos, que también tiene que estar dentro de lo que está en el centro. perfecto, perfecto, pastor. Muy bien, excelente, excelente su participación. Hay otra manita que es la profeta Noramey Contreras. Excelente. Hola, muy buenas noches. No sé si me escuchan. Sí, le escuchamos. Adelante. Pues bueno, yo lo que puedo ver es lo que hacía a ese nivel es como Dios nos quiere llevar, Mm, a ese nivel, pues que la gente esté deseosa de conocer al Señor, ¿verdad? Y que pues puedo ver que este varón que está ahí es la diferencia. Aunque hayan equipos de contrario a nosotros, ¿verdad? Pues nosotros somos es el que está en medio y que ujú, aún estén los equipos contrarios en nuestra contra, mm. así nosotros nos levantemos y que pues la gente pueda, a ese nivel, pues me encantaría ver a muchísima gente predicándole así, así como está. Eso es lo que yo percibo. Muchísimas gracias. Gracias, profeta Nora May. Qué lindo, gracias por sus participaciones. Quería iniciar de esta manera didáctica la enseñanza, porque todos han dado excelentes respuestas. No, esta pregunta no tenía respuestas malas ni preguntas buenas.
perdón, ni respuestas malas ni respuestas buenas. Todo sumaba, depende la forma como vemos las cosas, pero eh, ¿han notado el aislamiento o la confusión de los rivales ahí? Si ustedes ven, los que están vestidos de fútbol americano están como confusos, como diciendo, ¿por qué este vino con un traje de basquetbol, con una bola de basquetbol, y este es un juego de fútbol americano? Es como que están viendo lo absurdo de la situación, de verdad. Pero déjenme decirles cuál es la verdadera tragedia de esta imagen. El propósito del por qué les mostré esta imagen es que este jugador de baloncesto no es que sea un rebelde, no está ahí para provocar a los rivales, él está ahí porque alguien le dio instrucciones equivocadas. Alguien le dijo, oye, hay un partido importante hoy, vístete con tu uniforme y sal a jugar. Y él, con toda la disposición del mundo, se puso un uniforme de baloncesto, tomó su balón y salió al campo. Él tiene la pasión por jugar, tiene el equipo o la indumentaria correcta para su deporte, pero está en el estadio equivocado. ¿Cómo se relaciona esto con el evangelismo hoy? Pues lamentablemente, así es como se ve mucha de nuestra labor evangelística hoy en día. Estamos usando el uniforme equivocado o nos preparamos con un uniforme equivocado para el estadio actual del mundo. El mundo ha cambiado drásticamente, amados. Estamos en un estadio de fútbol americano, un mundo postcristiano, escéptico y pluralista, pero a menudo salimos a evangelizar con el uniforme de baloncesto. Esa es la realidad de esta imagen. Hay un estadio de fútbol americano afuera y nos estamos poniendo todavía el traje de baloncesto de hace 30, 40 años atrás. Usamos un lenguaje religioso, clichés, métodos que funcionaban en un estadio lleno de básquetbol antes, cuando se entendía la Biblia o se predicaba la Biblia de una manera, pero que hoy suenan totalmente extraños y fuera de lugar. Tenemos pasión, pero nos falta contextualización. Y creo que aquí viene la palabra contextualización del Evangelio. Al igual que este jugador, muchos cristianos tienen un deseo genuino de compartir a Cristo. Tienen el balón. Figúrense que el balón es el evangelio, pero no se han tomado el tiempo de entender que las reglas del juego en las que están parados o intentan encestar, dar respuestas rápidas, cuando el mundo está tacleándonos. Taclear es la forma, es una de las formas del fútbol americano. Estamos listos con el balón del evangelio queriendo encestar, pero el mundo nos está tacleando con preguntas profundas sobre sufrimiento, identidad, justicia. Y bueno, el resultado es la ineficacia y la confusión. Yo tengo un desafío en esta conferencia y no es ponernos tristes o hacerlo sentir mal, que, ay, te estamos evangelizando mal, al contrario, sino hablar de algunas herramientas o de la contextualización, ¿verdad? De lo que es el evangelio. Entonces, podríamos decir que la persona con el traje de baloncesto está lista para jugar, pero está en el campo equivocado. ¿Qué pasa? Creo que la forma de hacer evangelismo ha cambiado mucho. Inicialmente, en 100, 200 años atrás, eran campañas en campos abiertos. No habían, recuerden que no existían muchas redes sociales, recuerden que no existía telecomunicaciones. Entonces, las generaciones fueron transformándose y hace 30, 40, inclusive 20 años atrás funcionaban mucho las campañas evangelísticas y Dios levantó a tremendos hombres de Dios, a un Carlos Anacondia, levantó a un Claudio Freidson, levantó a un Gille Ávila con tremendos milagros, y Dios comenzó a usar hombres tremendos a niveles de estadios. Y creo que era y es muy de Dios. Y no estoy diciendo que eso no sea de Dios, pero hoy estamos en un estadio diferente en donde creo que no es, no es adaptarnos al mundo, porque el evangelio, la esencia del evangelio es la misma. Cristo es nuestro Salvador, es nuestro Redentor, pero sí de alguna forma la forma en que transmitimos el mensaje. Personalmente yo lidero también un equipo de alabanza y adoración, se llama Tu Reino Aquí, y hemos tenido la oportunidad de ministrar en campañas evangelísticas aquí en nuestro país, en estadios,
pero me encuentro con algo y como les digo, mi intención no es señalar que estamos haciendo mal las cosas, al contrario, es lo que estamos haciendo bien y lo que necesitamos seguir avanzando en esta generación. Y yo miraba las campañas que nos invitaban a ministrar, que siempre los organizadores nos pedían cierto tipo de canciones, cierto tipo de listado de canciones, cierto tipo de vestimenta, y de repente el estadio se llenaba, amados hermanos, pero el 90% de las personas en ese estadio son cristianas. Y de repente cantamos canciones para los cristianos, hacemos un mensaje para los cristianos, se llenan de buses, que tal iglesia envió tantos buses con tantas personas, y al final el evangelista hace que todos repiten una oración, y Señor Jesús, te acepto en mi corazón, perdona mis pecados, y toda la gente en el estadio comienza a repetirlo. Y de repente vemos en redes sociales, en los periódicos, 15,000 personas se convirtieron para Cristo, 30,000 personas se convirtieron para Cristo. Y yo siempre me preguntaba, pero ¿cómo podemos decir que 30,000 personas se convirtieron para Cristo si ya estaban convertidos, ya eran cristianos? Y son cristianos buscando de repente una sanidad, un milagro en una campaña evangelística, porque no hemos tenido un discipulado de profundidad en las congregaciones. Yo por eso bendigo este medio, bendigo lo que hace el apóstol con la profeta, porque realmente están alcanzando naciones y el objetivo que les dio el Señor era entrenar, ¿verdad? Generaciones que conquisten el mundo. Y creo que por ahí nos ha faltado un poquito como iglesia porque tenemos todavía la mentalidad de estadio, ¿no? Evangelismo es igual a estadio. Amados, y tenemos todos un mandato, que ya lo vamos a leer, que es ir y hacer discípulos a las naciones. No es ir y hacer evangélicos, ¿verdad? Es ir y hacer discípulos. Entonces, el evangelismo va más allá de solo ir, llenar un estadio y que todos repiten una oración. La pregunta es, ok, está bien, si el 90% de los que fueron a esa campaña son cristianos, el 10% no, y el 10% aceptó al Señor, digamos que puedan ser unas, qué sé yo, 300 personas que aceptaron al Señor en su corazón, que no conocían de Dios, pero al ver los milagros aceptaron. La pregunta es, a esas 300 personas, ¿quién las cuida? ¿Quién las discipula? ¿Quién las lleva adelante? ¿Quién les enseña el evangelio? ¿Quién les predica? ¿Quién los invita a una congregación? Entonces, quiero decirle, o quería iniciar esta clase con esa imagen para que entendamos que de repente tenemos el balón, estamos vestidos, pero de repente estamos en el estadio equivocado y creemos que el evangelismo se limita solo a aquellos grandes hombres de Dios que llenan estadios. Amados hermanos, el evangelismo es la respuesta de todos aquellos que amamos a Cristo, que lo amamos tanto, lo conocemos tanto, que queremos hablar de él. Entonces, primero quiero empezar con este contexto histórico, de dónde viene la palabra evangelio. Dice que en el mundo grecorromano, un evangelium era un anuncio oficial de victoria. Cuando un rey ganaba una batalla o un nuevo emperador ascendía al trono, se enviaban heraldos para proclamar las buenas nuevas. Entonces, para empezar, la palabra nace cuando un rey ganaba una victoria, se enviaban heraldos a anunciar al pueblo antes que llegara el rey: ¡hey, ganamos la batalla! Preparémonos para recibirles con aplausos y ovación porque hemos vencido. Eso era el evangelium. Entonces, el anuncio cambiaba la realidad legal del territorio. Significaba que los antiguos enemigos habían sido derrotados y que ahora había nuevas leyes, nuevos beneficios y nueva protección. Y en el significado del reino, pues evangelizar no es ofrecer una opción espiritual, es anunciar un hecho histórico. ¿Cuál es ese hecho histórico y cuál es esa verdad? Jesucristo ha vencido y su gobierno ha comenzado. Amados hermanos, evangelizar no es ir con alguien y decirle: sos budista, te ofrezco otra opción. No, Jesús no dijo soy un camino, él dijo soy el camino, la verdad y la vida. Qué hermoso, porque el evangelio no se trata de sustituir religión, sino de anunciar la victoria que tenemos en Cristo Jesús, que Jesús ha vencido y su gobierno
a comenzar. Amén. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Bueno, el modelo de Jesús. Jesús nos enseña un evangelismo integral. Jesús no se limitó únicamente a las grandes multitudes, sino que él separó la salvación del alma de la restauración y la dignidad humana. Su evangelismo era una respuesta directa a la injusticia social. Y vean lo que dice Lucas 4, 18 al 19. Lucas 4, 18 al 19 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Aquí lo tenemos en la pantalla. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Con esto que leemos en Lucas, cuando Jesús lee esto y dice, hoy se ha cumplido esta palabra que está en el Antiguo Testamento, esta profecía se cumple hoy conmigo, él empieza a decir, en este texto dice primero el objetivo, porque ¿a quién dice que vino? A los pobres, a los cautivos, a los oprimidos que son víctimas de un sistema de injusticia. El evangelismo de Jesús soluciona lo que el pecado y la injusticia rompieron. Y la prueba del reino es que Jesús no solo hablaba del cielo, él traía el cielo a la tierra saciando el hambre, sanando cuerpos y liberando mentes. Así que, amados, nuestro mensaje debe de ir acompañado también por una verdad. No solo ser cristianos de dientes a labios, sino de que a la persona a quien nosotros vamos a hablarle de esa verdad y esa victoria que tenemos en Cristo Jesús, vea en nosotros algo diferente y que diga, yo necesito eso que tenés, yo necesito ese Cristo que me estás predicando. Y bueno, estábamos hablando de mandato. Tenemos un mandato y el evangelio es un mandato. Vean, no es opcional. Sí entendemos que hay 5 ministerios. Algunos dicen que pueden ser 4 ministerios o 5 ministerios. Evangelistas, profetas, maestros, apóstoles y pastores, ¿verdad? Tenemos esos ministerios. Y a veces creemos que yo soy pastor, yo no soy evangelista. O a veces creemos que yo soy apóstol, el evangelista es otro. No, el evangelista es el que vaya afuera para traerme gente a la iglesia. Y realmente la responsabilidad de evangelizar no se limita al evangelista nada más. Claro está, hay hermanos que tienen un gran llamado al evangelismo. Yo tengo amigos que he estado con ellos, por ejemplo, vamos a un McDonald's a comer y de repente ven un niño en la calle y su corazón, su llamado es tan evangelista que de repente viene, les compra alimento, lo sienta a la mesa con nosotros y comienza a hablarles de Cristo. Tengo un muy buen amigo norteamericano, ya es un evangelista ya de unos 60 años. Él se casó con una pastora hondureña y somos muy amigos. Él se llama Tom Lingelferter. Y el hermano Tom es un hombre que vive para el evangelio. Y salir a comer con él es sí o sí predicarle al mesero, predicarle al guardia, anunciarle buenas nuevas al que nos atiende en el restaurante. Y me ha tocado muchas veces que voy a comer con él y la cena se convierte en una noche de evangelismo, porque es alguien que su corazón arde por esto. Él habla únicamente inglés y me ha tocado traducirle. Y una cena con Tom, yo siempre le digo, una cena con Tom no es solo venir y comer, sino venir y hablar del evangelio. Hay gente que tiene un llamado evangelístico para las naciones, para los estadios. Hay gente que Dios usa poderosísimamente en sanidad, milagros, porque también estos son señales. Las señales los seguirán y los alcanzarán. Son señales de que hay un llamado evangelístico en ellos para ir y pregonar las buenas nuevas. Hay gente con una autoridad, obviamente son gente que se meten mucho con el Señor y que Dios los llamó a esto. Por ejemplo, hay un evangelista o pastor que Dios lo usa mucho en evangelismo, a Juan Carlos Harrigan. Tuvimos la oportunidad de ministrar con él en una campaña aquí en Honduras y a mí me sorprendió la autoridad que este tipo tiene
o que le fue entregada por el Señor para liberar endemoniados. Me sorprendió que la segunda noche de campaña en el estadio llega y dejó un buen espacio al frente de la tarima, debajo de las personas. Yo cuando llegué, yo dije yo, bueno, ese es el espacio para las danzoras, dije yo, pero realmente nadie ocupó el espacio, habían servidores acordonando el área. Y cuando menos acordé, él llega, empieza a predicar y dice, este espacio lo dejamos acá para que pasen todos los endemoniados porque hoy van a ser libres. Obedezcan a la voz de Dios. Y yo desde el escenario vi aquella escena de decenas o docenas de personas pasar adelante y en lo que venían caminando hacia adelante siendo libres, unos gritaban, otros daban vueltas. Era una escena como de película, venían haciendo gestos extraños y cuando pasan a ese lugar, lanzan la palabra de que sean libres y eran gritos y personas siendo libres. Y créanme, yo he visto sanidades, he visto milagros, he visto liberaciones, pero nunca algo tan multitudinario que yo dije, hay una unción especial para él. Entonces, el evangelista como ministerio tiene marcas de evangelista. Eh, Cuando predica es convincente, Dios lo usa en sanidad, milagros, tiene autoridad para liberar endemoniados, inclusive tiene también dones proféticos para discernir atmósferas, eh, pero el que el evangelista como ministerio tenga eso no quiere decir que todos los demás cristianos no tenemos un llamado a evangelizar, porque el evangelismo es un mandato. Y aquí quiero leerles Mateo 28, del 19 al 20, que dice lo siguiente. Por tanto, id y haced discípulos. Vean, no dice haced evangélicos, dice haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, implica que los principios de justicia deben permear las esferas de la sociedad, de educación, artes, economía y política. Y también no es solo bautizar personas, es enseñar a las sociedades a operar bajo la justicia del reino. Porque dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Mañana vamos a enseñar sobre el tema de justicia y vamos a profundizar un poco más en justicia, pero hay una situación de que a veces los evangélicos nos llenamos mucho de evangelismo, pero muy poco discipulado. Y el discipular es la segunda parte de evangelizar, que es enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Si una nación tiene muchos cristianos, pero mantienen leyes injustas, por ejemplo, la gran comisión todavía no se ha cumplido. Aún en nuestros países latinoamericanos, necesita extenderse no solo el mensaje de salvación, sino el mensaje de justicia y de gobierno de Jesús. Entonces, el evangelismo del reino comienza con una mirada compasiva y realista al estado actual de nuestra comunidad. No evangelizamos por crecer como institución, sino por la urgencia de redención humana. Amados, el llamado a evangelizar no es para que crezca mi iglesia. No es hacer grupitos para que donde está situada mi colonia vayan en grupos a diferentes casas para que los vecinos lleguen a la iglesia y la iglesia crezca. No se trata de iglesia crecimiento. Evangelizar no es una estrategia de iglesia crecimiento. Evangelizar es la urgencia de redención humana. Y aquí traigo algunos datos que tal vez a usted pueda impactarles. Actualmente la población humana está en 8.1 mil millones de personas. 8.1 mil millones de personas. Hay algunos que dicen que ya estamos en 8.3 mil millones de personas. Es mucha gente. 8.1 mil millones de personas. De esos 8.1 mil millones de personas, 5.7 mil millones aún no conocen el evangelio. De ese 8.1, 5.7 mil millones aún no conocen el evangelio. Es un altísimo porcentaje. Y aproximadamente, aquí hay otro dato, 64 mil personas mueren diariamente sin conocer a Cristo. Hoy miércoles, que ganó Argentina y pasa al Mundial, ¿verdad? A la final del Mundial,
Mientras nosotros celebrábamos y mientras nos preparábamos para esta clase y al cierre de este día, 64,000 personas van a morir en el mundo sin haber escuchado el mensaje de Cristo. Entonces hay una urgencia, hermano. Yo no sé si eso le impacta a usted, pero 64,000 personas diarias que se van a una eternidad sin Jesús nos está o nos tiene que despertar a una urgencia. Amén. Entonces, acabamos de leer Mateo 28 del 18 al 20. Pero vean, hay dos mandatos, un solo diseño divino. Porque lo que Jesús nos deja en Mateo 28 del 18 al 20, también Dios llamó al hombre en Génesis 1:28. Dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, Génesis 1:28, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Miren, la acción clave en Génesis era sojuzgar, gobernar y cultivar. Esa era la acción clave. Pero en Mateo 28, del 18 al 20, la acción clave era discipular, bautizar y enseñar. Si usted está tomando nota, vuelvo a repetir. En Génesis 1:28, la acción clave que Dios le pide al hombre es sojuzgar, gobernar y cultivar. Era como que estaban haciendo la raza humana y este es el mandato ahora. Viene Cristo Jesús y hace 2026 años nace Cristo Jesús y da este mensaje en Mateo 28 y dice, van a discipular, van a bautizar, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y van a enseñar. Entonces, los tres mandatos de la Gran Comisión, el mandato cultural de Génesis era sojuzgar, gobernar y cultivar, y el mandato de la Gran Comisión es discipular, bautizar y enseñar. ¿Ok? Ahora, el propósito del mandato en Génesis era llenar la tierra, que era llenar la tierra con la imagen de Dios, era el florecimiento de la raza humana. Pero el propósito de la Gran Comisión es llenar la tierra con verdaderos hijos de Dios. Qué hermoso. Gracias, hermana Elvia. Qué hermoso. El Padre nos enseña en Génesis, llene la tierra, el florecimiento de la raza humana, pero luego viene Cristo y el mandato no era solo llenar la tierra porque ya la tierra se está llenando, sino el mandato ahí era llenar la tierra con hijos de Dios. Y la relación entre Génesis 1:28 y Mateo 28, 18 al 20, es que en Génesis el diseño original era la mayordomía. El Señor le entrega un mundo reseteado, digámosle, a Adán y a Eva, para que puedan tener una mayordomía sobre lo que se les dio a administrar. Pero en la Gran Comisión, en el Nuevo Testamento, la relación entre Génesis 1:28 era el diseño original de mayordomía, pero en la Gran Comisión es la reedición del mandato para la era redentora. Era la reedición del mandato para la era redentora. Entonces, amados hermanos, hablábamos al inicio, podríamos hablar mucho de evangelismo, pero creo que quiero centrar esto y volviendo a la imagen que les mostré al inicio. Esa imagen a mí me marcó, ¿verdad? Porque a veces nos quedamos con formas que se hacían antes, pero que en esta generación son diferentes. Les ha pasado en ejemplos cotidianos de la vida. Por ejemplo, mi papá tuvo 5 hijos, entre ellos estoy yo, y yo el otro día le decía a mi papá, ¿cómo pudiste criar 4 hijos, darnos una excelente educación, tener casa, tener carro, tener 3 trabajos? Y hoy yo tengo 2 hijos y siento que cuesta. ¿Cómo? Si yo con 2 siento que no puedo, ¿cómo pudiste con 5? Y él me decía, hijo, es que los tiempos cambian, las generaciones cambian y cada generación demanda cosas diferentes. Hermanos, si en las cosas cotidianas de la vida, cada generación demanda cosas diferentes, ¿cómo la forma de llevar el evangelio va a seguir siendo la misma que hace 40, 50 años atrás? Hace 40, 50 años atrás, la forma de llevar el evangelio era de la siguiente manera. No voy a adelantarme.
principios de contextualización. La imagen que les mostré es la contextualización del evangelio. ¿Qué es la contextualización? Es contexto, ¿verdad? ¿En qué contexto estamos hoy? Si ustedes recuerdan, la imagen era un basquetbolista en la cancha de fútbol americano, con jugadores de fútbol americano, con aficionados de fútbol americano. Estaba en un contexto diferente. Entonces, vamos a hablar sobre esos principios de contextualización. Para poner un modelo de evangelización relevante para el siglo XXI, es imperativo fundamentar nuestras metodologías en datos sociológicos y análisis eclesiales recientes. Amados, yo creo que es muy necesario estudiar quiénes eran la generación Z, los X, los millennials, los centennials y los que vienen adelante. Es muy necesario estudiar qué demanda cada generación. No lo vamos a ver hoy por cuestión de tiempo, porque es bastante, pero les recomiendo que puedas hacerlo. Pero en investigaciones globales, como Grupo Barna, los consensos de movimiento Lausana y el análisis de liderazgo de Cary Newhoff, coinciden en un diagnóstico claro. Las estrategias basadas en la proclamación masiva unidireccional y las fórmulas de asimilación rápida han perdido eficacia en la cultura postcristiana. Vean, en otras palabras, el hacer evangelismo, un hombre parado en un estadio multitudinario, hoy en día esta generación ya necesita algo diferente. No estoy diciendo que esté mal, no estoy diciendo que debamos dejar de hacerlo, creo que es necesario seguirlo haciendo, pero el tema es que no podemos dejarle la evangelización a aquellos que fueron ungidos para grandes estadios o para viajar a las naciones para evangelizar. La evangelización, como lo vimos, es un mandato que el Señor nos pone a todos. Entonces, ¿por qué lo que hacíamos antes ya no funciona igual? Está bien, Pastor Héctor, muy bien todo lo que nos está hablando, muy bien todo lo que nos está diciendo, pero solo nos dijo un diagnóstico y no nos dice la cura de la enfermedad. Y qué feo es ir a un médico que te digan, ok, a usted le duele la barriga, le duele la panza, pero que no te dé una cura. Entonces, ¿por qué lo que hacíamos antes ya no funciona igual? Si somos honestos y miramos los estudios recientes sobre la iglesia y la sociedad, como los datos que acabo de mencionarles de Barna o Movimiento Lausana, nos daremos cuenta de una realidad incómoda. El evangelismo de campañas masivas o los folletos, pasos rápidos para salvarse, ya no conectan con las personas como antes. Usted recuerda, yo recuerdo en aquellos tiempos, en la iglesia donde yo crecí, evangelizaban con unos folletitos que eran unas caricaturitas, no recuerdo el nombre, quizás en sus países lo hicieron en algún momento, pero andaban con unos folletitos chiquititos que uno miraba, esta puede ser tu historia, y salía alguien que pecaba y se iba al infierno, y andaba en ese folletito y era como que en ese tiempo funcionaba. Amados hermanos, pero aún los publicistas, la gente que se dedica al marketing, dice que es un desperdicio de dinero hoy en día imprimir folletos para anunciar que un negocio nuevo abrió, por ejemplo. Ah, los tratados. También así, hermana Elvia. También les llamábamos tratados aquí. Hoy en día, hermanos, usted le da a un joven un tratado, muy probablemente lo va a votar. Porque hoy el joven no es tanto de leer en una hoja de papel. Todo está en el celular. Entonces, ¿qué pasa? Mientras un sector religioso de la iglesia dice las redes sociales son del diablo, el diablo ha tomado avance en las redes sociales y los cristianos se han retraído. Hermanos, y yo creo que las redes sociales son una herramienta poderosa para el mal y para el bien. Nosotros decidimos cómo las alimentamos, ¿verdad? Pero creo que hoy la telecomunicación nos permite hacer un evangelismo diferente. Hay alguien aquí en mi ciudad que hizo eso hace un par de años atrás y pegó unos carteles grandes y ponía la razón por la que soy feliz, ponía un código QR y eso era todo. Y uno pasaba en su vehículo y miraba un gran cartel que decía la razón por la que soy feliz. Entonces la curiosidad humana, ¿verdad? Dice, ¿cuál será esa razón? Y uno venía, sacaba su teléfono, le tomaba la fotografía del código QR
y ya no era un tratado en físico, era un tratado, un mensaje de evangelización y ni siquiera era lectura, era un video. Usted lleva el QR y tú lo tirabas un video de 1 minuto y medio donde un cristiano hablaba sobre el Señor Jesús. Y fue un movimiento muy lindo que vi en mi ciudad. No lo siguieron haciendo, pero ahí le dejo una idea si usted siente un llamado a hacerlo. Pero ¿por qué le digo esto? Porque el contexto en que estamos hoy en día requiere nuevas herramientas, no nuevos mensajes. El mensaje es uno solo. Cristo Jesús ha ganado por nosotros y Él nos puede traer salvación y libertad. Pero la forma en que transmito el mensaje. Esto no significa que el evangelio haya perdido poder, hermano. El que ahora no se hagan tantas campañas evangelísticas como antes no significa que el evangelio perdió poder. El problema no es el mensaje, sino cómo lo estamos entregando. Hoy en día la gente no está buscando un folleto explicativo, busca una relación honesta. No necesitamos cambiar la verdad de la Biblia, pero sí la forma en que nos acercamos a la gente. Yo recuerdo esto, el tiempo avanza tan rápido, hermano, pero quiero contar este testimonio. Fuimos a una cárcel de varones aquí en Honduras. El Señor nos llevó para hacer un altar de adoración y orar por los presos. Y cuando llegamos a un lugar, nos meten a cierto espacio en la cárcel que no todo el mundo entraba, que había una organización criminal, en Honduras le llamamos una mara, y había una mara específica en ese lugar y nos permitieron entrar hasta ese lugar y nos dijeron, espere porque hay 2 pastores más predicando antes que ustedes. Y hermanos, cuando yo entro a aquel lugar, lo primero que vi fue un pastor con saco, corbata, bien vestidito, y estaba retando, regañando a los presos de esa organización criminal, y le gritaba, a ustedes arrepiéntanse, son como esa generación de víboras, y lanzando un mensaje de juicio. Después llegó otro pastor muy religioso que lo que hizo fue ponerse a leer y a leer y a leer la Biblia. Hermano, ningún reo prestaba atención. Ninguno de los reclusos, de los presos que estaban en ese lugar les prestaba atención. Cuando llega nuestro turno, yo digo, Señor, danos la estrategia. ¿Qué tenemos que hacer acá? Y yo andaba una guitarra y andábamos unos 8 personas y les digo a los chicos, ok, saquemos la guitarra y vamos a empezar a adorar. Empezamos a adorar al Señor y empezamos a cantar, nunca olvido eso, esta canción, La niña de tus ojos. Me viste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos. Y empezamos a ministrar y a cantar y a cantar y a cantar con esa canción. Y yo empiezo a hablar un mensaje práctico sobre Jesús. No recuerdo qué les hablé, pero fue práctico, 5 minutos quizás. Y cuando menos acordé, tenía gente a mi alrededor. Y yo les digo a los muchachos, ¿saben qué? Los vamos a abrazar y vamos a orar por ellos. Cuando yo menos acordé, hermano, estábamos rodeados por todos los presos. Y yo recuerdo bien que de repente estoy con mis ojos cerrados y estoy abrazando a uno que no tenía camisa. Cuando yo abro mis ojos veo los tatuajes que tenía aquí marcados y yo abrazándolo y esta persona llorando. Vean, fue tal la gracia que Dios nos dio ese día y el amor que el Señor derramó para nosotros poder transmitirles, que ellos mismos nos dijeron, no queremos que se vayan. Y la cárcel la cerraban, el lugar donde ellos estaban lo cerraban a las 12 del mediodía y la siguiente sección o la siguiente apertura de puertas era a las 3. Eran las 11:30 aproximadamente, nosotros teníamos como media hora para poder salir y ellos nos pidieron que nos quedáramos porque íbamos a ser sus invitados especiales. Hermanos, nos cerraron la reja, no había ni un policía adentro, solo nos quedamos nosotros con todos los de la organización criminal y nos hicieron su mejor comida, eran unos espaguetes, imagínense. Nos sentaron a la mesa, no tenían ni sillas, parecíamos judíos sentados en el piso con una mesa baja, pero pasamos con ellos desde las 10:30 de la mañana hasta las 3 de la tarde que volvieron a abrir la puerta que nosotros podíamos salir. Y tal vez me hubieran dicho a mí antes eso, yo digo, no, yo no quiero entrar, qué miedo, me voy a quedar con ellos un montón de horas. Hermanos, y lo que ellos nos hablaban, nos expresaban, nos decían, nunca nadie había venido así como ustedes, así a platicar con nosotros. Nosotros lo que necesitamos es hablar, liberarnos de las cosas que traemos. Y pasamos horas comiendo con ellos el platillo que ellos hicieron. Recuerdo uno de los chicos me decía, yo no voy a poder comer eso porque no se miraba bueno. Y yo lo quedo viendo y le digo,
en el nombre de Jesús te lo vas a comer, le digo yo, porque no podemos rechazar lo que ellos nos están dando. Y oramos y dijimos, si hay algo en los alimentos, Señor, libéranos. Pero gracias a Dios no pasó nada y pasamos unas horas impresionantes hablando con estos mareros, hablándoles del amor de Jesucristo. Hermanos, y ese es un ejemplo pequeño de que cómo me voy a acercar a alguien que sabe que hizo el mal, a recriminarles que hicieron el mal. Yo lo que tengo que acercar es decirme, hey, hay un Jesús que te amó tanto que dio su vida en la cruz del Calvario para que pudiéramos tener vida eterna. Amén. Entonces, rapidito, porque ya solo tengo 5 minutos, 4 pilares para tu fe. 4 pilares para evangelizar. Número 1, escuchar antes de hablar. Amados hermanos, cambiemos el monólogo por el diálogo. La gente no está interesada en escucharnos tanto a nosotros. La gente está interesada en hablar ellos, porque necesitan ser escuchadas. Pensábamos que evangelizar era llegar con un chip de respuestas listas para convencer a la gente. A nadie le gusta, la realidad es que a nadie le gusta que le den un sermón sin conocerlo. A nadie le gusta. Usted va donde un mundano y empieza a sermonearlo, esa persona no va a querer ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque hoy la gente necesita ser escuchada antes de ser aconsejada. Para esta generación en la que vivimos, sentirse escuchado es igual a sentirse amado. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos hacer, hermano Héctor? Entonces empiece haciendo preguntas sinceras sobre la vida de la persona. ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus dudas? En lugar de imponer respuestas de inmediato, dale espacio a sus preguntas y escucha con atención. Ese es el punto número 1, escuchar antes de hablar. Para un evangelismo práctico. Son 4 pilares para un evangelismo práctico. Número 1, escuchar antes de hablar. Número 2, pertenecer antes de creer. Esto es importante. Antes le exigíamos a la gente que cambiara su forma de vestir, de hablar y que creyera toda nuestra doctrina antes de poder ser parte de nuestro grupo o iglesia. La realidad hoy es que vivimos una sociedad muy sola. La gente busca desesperadamente un lugar donde encajar y ser aceptado. El orden se ha invertido. Hoy la gente primero necesita sentirse parte de algo o de un grupo, pertenecer, para luego abrir su corazón al mensaje de ese grupo, que es creer. Entonces, primero necesitamos pertenecer antes de creer. Haga a esa persona que usted quiere evangelizar, a su familiar, a su vecino, a su amigo, antes de decirle, acompáñame a la iglesia, porque los días son malos. Usted dígale, hey, vamos por un cafecito, quiero escucharte. ¿Cómo te va en la vida? ¿Qué necesitas? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Puedo orar por ti? ¿Verdad? Y ahí la cosmovisión cambia. Yo recuerdo muy bien, una vez fui a una iglesia a predicar, era una iglesia muy tradicional, a un lado sentaban las mujeres y al otro lado los hombres, era una reunión de jóvenes. Y cuando yo llego, voy vestido como joven porque me dijeron que era una reunión de jóvenes y me atendió el pastor que estaba afuera. El pastor estaba con su Biblia en el brazo, saco, corbata, camisa manga larga, y cuando voy a entrar me lo presentan. Pastor, mucho gusto. Y lo primero que él hace antes de saludarme es decirme, y usted así va a predicar, me dijo. Yo andaba y eso que era una camisa de botones, ni siquiera andaba en una camiseta. Pero yo le dije, pastor, sí, le digo, es reunión de jóvenes, pero aquí el altar no se usa para predicar de esa forma, me dice. Yo no tuve problema, gracias a Dios había llegado algo temprano, aproveché el tiempo de la alabanza, me fui hasta mi casa, me cambié, me puse un saco, me puse una corbata, regresé al lugar y cuando estoy predicando, amados, hablé sobre la paternidad de Dios y recuerdo muy bien que la chica que estaba enfrente lloró todo el mensaje. Y yo me acerco al final del mensaje, entendí que era una iglesia tradicional, no quise fluir en dones, ni orar por gente, ni nada, simplemente hice una oración general, pero sí me acerqué a ella, me quité el micrófono y le dije, el Señor me muestra que tenés una herida grande con tu papá, pero hoy dice el Señor que te va a usar en las naciones, y le empecé a dar una palabra, y la chica lloró, 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 y fue lo único. De ahí me reservé, me hice a un lado, entregué el micrófono y cuando la organizadora me anuncia, termina, dice muchas gracias, Pastor Héctor, por visitarnos. Quiero hacer algo ya que están todos los padres, la iglesia, las chicas estaban a un lado, los chicos a otro lado y los padres sentados al fondo. Y la organizadora de la iglesia manda a llamar a todos los padres que estaban sentados atrás que abracen a sus hijos.
que después del mensaje de paternidad, lo mejor sería reunirse las familias y orar en grupo. Y cuando menos acuerdo yo, amados hermanos, la chica por la que oré, que tenía una necesidad y un resentimiento fuerte con su papá, era la hija del pastor que no me había dejado entrar con ropa normal porque tenía que predicar de saco y corbata. Y eso para mí fue una súper lección, porque amados, ¿de qué nos sirve ser religiosos si la gente no quiere una religión? La gente no quiere un sermón, la gente quiere pertenecer a un grupo, quiere sentirse amados y quiere sentirse escuchados. Entonces, recapitulando, punto 1 o pilar número 1, escuchar antes de hablar. Pilar número 2, pertenecer antes de creer. El pilar número 3, mostrar con hechos antes de explicar con palabras. Y aquí es donde, diríamos en Honduras, aquí es donde truenan los chicharrones, ¿verdad? O donde la mula botó a Genaro, dicen también aquí. Mostrar con hechos antes que explicar con palabras. Porque muchos cristianos tenemos mucho conocimiento, tenemos buenas palabras, pero no vivimos lo que predicamos. Entonces, creíamos, la idea antes en este punto 3 es que creíamos que con explicar bien la teoría de la salvación era suficiente para que la gente creyera. Pero la realidad hoy es que estamos inundados de información y discursos vacíos en redes sociales. La gente está cansada de las palabras, quiere ver coherencia, honestidad, amor y generosidad. Como decía un viejo autor, que tu fe sea menos una teoría y más una historia de amor que se pueda ver. Entonces, hermano, ¿pero cómo lo logramos? No finjas una vida perfecta. Comparte tu testimonio con honestidad, contando cómo Jesús te ayuda en tus momentos difíciles y debilidades. Aquí quiero lanzar otro testimonio. Sé que tenemos poquito tiempo ya, pero en mi tiempo de universitario se reían. Yo expresaba mucho mis creencias en la universidad y pertenecía a un grupo cristiano, hacíamos conciertos en la universidad, entonces la gente me conocía. Y había una amiga con la que fuimos compañeros y luego quedamos de muy buenos amigos, pero ella se reía de mí y era muy burlista y se burlaba de mí. A veces yo caminaba por el pasillo y estaba con todos sus amigos que no eran cristianos y me decían, ahí va la aleluya, ahí viene el pastorcito, y se reía de mí. Y créame que a mí no me molestaba, yo más bien le decía, hey, Dios te bendiga, y no me inmutaba por eso, ¿verdad? No me afectaba. Ella un día estaba pasando una crisis muy difícil y me dice, necesito hablar con alguien. Y cuando me habla, me dice, mira que tengo una amiga que salió embarazada, quiere abortar a su hijo porque si le dice a sus papás la van a echar de la casa, su novio cuando se enteró la dejó y ella está en una depresión y en lo que me está contando el Espíritu Santo me dice, no es una amiga sino ella. Y yo le digo, ok, le digo yo, pero el Señor o sea, en medio de la llamada le dije, Melanie, el Señor me muestra que sos vos. Cuando yo le dije eso, ella empezó a llorar y empezó a gritar en el teléfono. Y yo le dije, ¿sabes qué? Acompáñame tal día a la iglesia. Ella fue ese día a la iglesia, oramos por ella y todo. Pero luego después de la iglesia íbamos a ir a un restaurante a comer con mis amigos y yo le dije, ¿querés acompañarnos? Sí, dice ella. Nos acompaña al restaurante en lo que estamos comiendo. Nos estamos riendo con mis amigos de cosas muy sanas, pero era un gozo, hermano, que había en esa mesa. Yo no sé si usted puede entender como cuando se reúne con hermanos de la iglesia, hermanos en Cristo, y se gozan en el Señor. Y esa conversación era una conversación santa, pura, pero de mucho gozo. Y de repente veo que ella está en medio de nosotros y empieza a llorar, y empieza a llorar, y a llorar, y a llorar. Y yo le dije, ¿qué pasó? Dijimos algo que te molestó, te ofendimos. Y ella me dijo, no, me dice. Lo que pasa que nunca había estado en una conversación sin que nadie dijera malas palabras, sin que nadie criticara, una conversación tan pura, tan santa y que me haga sentir tan bien. Yo no entiendo esa felicidad que ustedes tienen, pero yo la necesito. Hermanos, la mesa de ese hotel, perdón, de ese restaurante a las 10 de la noche se convirtió en la mayor oportunidad de evangelizar a alguien. Nunca le dije, arrepentite de tus pecados, caíste en pecado, por eso te embarazaste. Son tus consecuencias, pecadora. Al contrario, le abrí las puertas de una comunidad que la aceptó
y sin yo decirle, ¿querés aceptar a Cristo? En esa mesa de ese Denis a las 11 de la noche, ella llorando dijo, yo quiero lo que ustedes tienen, yo necesito ese gozo, yo necesito ser feliz. Y aceptó al Señor en su corazón. Y ahora vive con su familia en otro país, es una muy buena amiga hasta el día de hoy y sigue sirviendo al Señor. Entonces, hermanos, punto o pilar número 3, mostrar con hechos antes de explicar con palabras. Y ahora sí, el pilar número 4, menos debate y más humildad, que es evangelizar con empatía. La idea antes era, a veces entrábamos en modo defensivo y usábamos debates teológicos, ¿verdad? Para ganar una discusión sobre la fe. Pero la realidad hoy, hermanos, es que ganar una discusión casi siempre significa perder a la persona. Y hay gente que prefiere ganar una discusión, pero pierde a la persona. Yo he tenido conversaciones con familiares que no se congregan o que son de otra religión, y yo prefiero yo perder la conversación, porque si yo intento ganar la conversación, pierdo a la persona. Entonces, ganar una discusión casi siempre va a significar perder a la persona, y la Biblia nos pide en 1 Pedro 3:15 que defendamos lo que creemos, pero con respeto, amabilidad y sencillez. Entonces, en la práctica, si alguien te hace una pregunta difícil que no sabes responder, no inventes. Es totalmente válido decir, oye, qué buena pregunta, la verdad no tengo la respuesta exacta en este momento, pero me comprometo a investigarlo. Y lo platicamos con un café, una media hora, la próxima semana, ¿te parece? Eso genera mucho más confianza que querer tener siempre la última palabra. Entonces, repito, los 4 pilares de un evangelismo práctico, hermanos: escuchar antes de hablar. Número 2, pertenecer antes de creer. Número 3, mostrar con hechos antes de explicar con palabras. Y número 4, menos debate y más humildad. Esta generación, amados, necesita ser escuchada. Esta generación en la que vivimos, más que predicarles de buenas a primeras, necesita primero, hey, quiero que alguien me escuche, porque mamá en casa no me escucha, papá en casa no me escucha. No tengo alguien que me preste sus oídos. Y si nosotros abrimos ese espacio, los hacemos sentir seguros, en algún momento vamos a traer la palabra evangelio, que es anunciar la victoria de Cristo, lo que Cristo hizo en nosotros. Así que, amados, con esto voy concluyendo. Yo solo tengo una única solicitud para este momento, y es que tal vez usted me diga, hermano Héctor, pero ¿cómo puedo evangelizar? Le tengo un reto este día. Con esto quiero cerrar. Y bueno, voy a leerles esta frase de D.L. Moody. Fue un evangelista. Dice, el evangelismo es un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde encontrar pan. Eso es evangelismo. Es decirle a un mendigo, es un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde encontrar el pan. Entonces, le tengo un reto para esta semana, y es que usted pueda acercarse a alguien. Tal vez usted me diga, hermano, pero es que yo no sé cómo evangelizar, no sé cómo hablar de Cristo, no sé cómo pararme en un parque y dar un gran mensaje. Yo le tengo un reto esta semana, y es que pueda invitar a alguien, un amigo, una amiga, un vecino, un familiar, invítelo a un café, o para los que están en Argentina, un mate, ¿verdad? Invítelo y haga estas 3 preguntas. Es más, escríbalas por ahí, usted trabájelas y se las digo ahorita. Número 1, ¿cómo era mi vida antes de Cristo? Esta es la primera pregunta que usted tiene que responderse. Número 1, ¿cómo era mi vida antes de Cristo? Número 2, ¿cómo conocí a Jesús? Y número 3, ¿cómo cambió mi vida ahora? Estas 3 preguntas usted las escribe, se las voy a poner aquí en el chat. Estas 3 preguntas usted las escribe y usted ya tiene su manual de evangelismo. Usted, con estas 3 preguntas que se responda a sí mismo, los anima a compartirlo durante la semana con un amigo no creyente, con alguien que no conozca de Cristo. Les animo a que ustedes puedan invitarlo a un café, a una cena, a un desayuno, y que estas preguntas que usted va a responderse a sí mismo pueda meterle en la conversación. Y no necesariamente venir y decir, te quiero hablar de algo que me cambió la vida. Simplemente era llegar y decir, yo antes de conocer al Señor tenía depresión, tenía ansiedad. Pregunta 2, ¿cómo conocí a Jesús? Conocí a Jesús porque un amigo me llevó a una iglesia y escuché el mensaje de salvación. Sí, no hay iglesias perfectas, hay muchos evangélicos que somos raros,
pero Jesús trajo libertad a mi vida. Y número tres, ¿cómo cambió mi vida ahora? Usted puede decirle, antes sufría ansiedad, ahora no tengo ansiedad. Mi familia cambió, mis hijos cambiaron, mi sociedad ha cambiado, mi trabajo ha cambiado y empezar a dar testimonio. Si usted me dice, hermano, yo no sé cómo evangelizar, respondas esas tres preguntas: ¿cómo era mi vida antes? ¿Cómo conocí a Jesús y cómo cambió mi vida? Y usted ya tiene un mensaje para evangelizar. Ore por las personas, escúchelas. Abra su corazón, porque la gente lo que necesita es una comunidad donde sentirse seguros y expresar sus emociones. Así que, amados hermanos, podemos hablar muchísimo más de evangelismo, podemos ponernos muy teólogos, pero quería que esta conversación fuera algo práctica, por eso la inicié con esa imagen, para que nos demos cuenta en la contextualización en que estamos ahora, lo que necesitamos y las herramientas que el Señor nos ha entregado. Así que solo quiero, regáleme un minutito más, sé que les he quitado más tiempo, pero quiero orar por usted desde este lugar. Señor, yo oro por todos mis hermanos de cualquier parte del mundo, de América Latina o del mundo, Señor, para que puedas traer un denuedo, Señor, y una pasión por las almas, una pasión por la redención de las personas. No solo una estrategia de crecimiento, sino que arda en nosotros, Señor, el dolor de saber que hay 64,000 personas que al día se mueren sin haber escuchado el nombre de Jesús. Ayúdame, Señor, a hacer un testimonio para que todos digan: lo que él o ella tiene, yo lo necesito. Que vean un testimonio de paz, un testimonio de gozo, un testimonio de amor, un testimonio de justicia, para que todos aquellos vengan donde este mendigo a preguntarme dónde hay pan y yo poderlo guiar al pan de vida que es Cristo Jesús. Gracias, Señor, por todos los pastores, evangelistas, apóstoles, maestros, profetas que están en este lugar. Los honro y los bendigo con todo el corazón, Señor, y pon en nosotros el denuedo para llevar el mensaje de la victoria de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchas gracias, apóstol José Luis. He disfrutado muchísimo esta clase, se me fue, sentí que solo fueron 5 minutos. Gracias a mi amado pastor. Me gustaría que nos esperara un momentito para poder contestar preguntas, pero solamente vamos a dar un manual que es cortesía del pastor Héctor Savillón. Es el evangelismo. Este manual lo puedes obtener enviando este código al número de WhatsApp donde recibiste la invitación, el manual del evangelismo, para que puedas leerlo y estudiarlo en tu tiempo para prepararte para hacer la gran comisión. Entonces, el código es 363626 y vamos a enviarlo. Tienes que enviarlo hoy en la noche, porque si lo envías para mañana ya no vas a recibir el manual. Y también puedes solicitar la grabación de la clase, porque estuvo muy interesante. Y ese es un trabajo que tenemos que hacer, porque nuestro Señor Jesucristo nos ha mandado a la gran comisión. Así que gracias. Estamos muy contentos con nuestro amado pastor Savillón. Y ahora quiero hacer una pausa por si hay alguna pregunta, le tienen una duda. Vamos a aprovechar ya que está el pastor aquí con nosotros. Levanta tu manita, nos dices tu nombre, de qué parte del mundo nos llamas y puedes hacer tu pregunta. Vamos a aprovechar ya que no todos los días podemos tener al pastor Héctor Savillón, así que pueden hacer sus preguntas, mis amados, o algún comentario, ¿verdad? De agradecimiento por el tiempo que se tomó para poder estar aquí con nosotros. Vamos a darle el micrófono a Mario Rodríguez. Puedes activar tu micrófono. Pastor Héctor, muy agradecido por su tiempo para nosotros, por el tiempo de dedicación, el Señor lo bendiga. Bueno, le hablo sobre las nuevas generaciones, los millennials. Eh, ¿Cuál es el mandato? ¿Cuál es la dirección que el Señor le ha dado a usted que anda en multitudes para convencer a las nuevas generaciones de recibir a Cristo, de cambiar su vida y no estar metidos en redes sociales y en fiestas, sino realmente convencerlos de seguir al Señor? Gracias de nuevo, Pastor Héctor. Bendiciones.
Amén, amén. Gracias, gracias, hermano Mario. Muy bien. Aquí hay algo muy interesante, ¿verdad? Porque hace poco un amigo mío ponía en un grupo de otros amigos y él ponía lo siguiente. Me dice, él ponía en el grupo, me molesta que esta generación no saluda. Y mi amigo ya tiene 40 y tantos de años y él es de las personas que anda saludando, buen día, pasa adelante. Y otro amigo pastor de jóvenes, que es experto en esto de las generaciones, de hecho de él ha aprendido mucho, le decía a este amigo, mira, le dice, el problema es que vos no podés eh, contextualizar esta generación con la tuya. Esta generación es más retraída, ¿por qué? Porque les hemos enseñado que hay peligros en el mundo, le hemos enseñado a nuestros hijos que no salude a cualquier extraño, le hemos enseñado a nuestros hijos que no abra su corazón con cualquiera. Entonces, como hay más peligros afuera, la gente es más retraída y hay jóvenes que cuesta muchísimo inclusive que nuestra generación, por ejemplo, es de honrar mucho a las generaciones de los ancianos adultos. Esta nueva generación de jóvenes que viene, que está hoy acá, no es tanto de abrirse a rendir tributo a los mayores, sino al contrario, son de decir, necesito que los mayores se abran. Entonces creo yo que la estrategia número uno, y por eso hablamos en esta clase, es, yo creo que el evangelismo está pasando de las masas a las mesas. Lo voy a repetir, de las masas a las mesas. No pretendamos, por ejemplo, dirigir jóvenes solo desde un culto juvenil los sábados o los viernes en nuestras iglesias. La mejor manera de pastorear o discipular el modelo de Jesús. Jesús enseñaba, pero también enviaba, pero también pasaba tiempo con ellos. Entonces, enseñaba, pasaba tiempo con ellos y ya cuando estaban listos los enviaba. Entonces, no podemos pretender de que solo con un mensaje de yo pararme en la iglesia y decirles, dejen las redes sociales y busquen más del Señor, vamos a orar, ellos van a cambiar. Pero sí, uno se sienta con ellos, pasa tiempo con ellos, les escucha, comparte con ellos. Ni siquiera les dice Dios esto, Dios lo otro, la Biblia aquello. Simplemente escucharlos, cuál es tu dolencia, cuáles son tus sueños, en qué te puedo cooperar. Eso va a marcar una gran diferencia. Tengo un amigo que es pastor de jóvenes, que es justamente este que le digo que es experto en las generaciones, y él dice que uno de sus jóvenes empezó a estudiar medicina para ser médico y sus últimos 2 años que hacen un internado, él dejó de congregarse y dejó de ir los sábados a la reunión de jóvenes y dejó de congregarse los domingos porque pasaba en turnos interminables en los hospitales. Era alguien que estaba aspirando a graduarse, entonces ustedes saben que los explotan, ¿verdad? Porque tienen que tener la práctica. Y mi amigo dice que él se tomaba los martes, pasaba comprando un McDonald's y se lo iba a dejar a la hora de almuerzo. Y dice, yo todos los martes almorzaba con él para discipularlo. Hoy en día es el copastor de jóvenes de su iglesia. ¿Por qué? Porque alguien se tomó el tiempo de sentarse, escuchar, abrir, ser vulnerables. A mí una vez alguien vino y me dijo, hermano, estoy siendo atacado por la pornografía. ¿Y sabe qué le dije yo? Bienvenido al club. Alguna vez yo fui atacado también. Yo no me puse, uy, hermano, hay que reprender eso. No, es ser vulnerable y decir, yo también fui atacado, pero te muestro cuál es la solución. Cristo Jesús. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Así que esa es mi respuesta, hermano Mario. Tenemos otra manita aquí, Santiago de México. Hermano Santiago. ¿Puedes activar tu micrófono, Santiago? Muy buenas noches, Papito, que el Señor me lo bendiga, Pastor, Héctor, claro, sin duda, esta enseñanza ha sido de bendición. Bueno, ¿sí me escucha? Sí, Sí, adelante. Ok, ok, bueno, yo quiero hacer una pregunta, bueno, eh, eh, ¿cómo sería una forma correcta de abordar a una persona que, por ejemplo, en este caso, católicas o con otro tipo de pensamiento, ¿va? Pero de pronto tienen una necesidad y requieren, digamos que un milagro del Señor.
y hay veces que están muy aferrados a su pensamiento o a esa religión, de que, por ejemplo, bueno, en este caso específicamente, católicos, pues confían en los santos y todo lo que ellos tienen ahí, ¿no? Entonces, de pronto he convivido con esas personas y siento, o más bien, no sé si no tengo la estrategia correcta de cómo abordarlos o cómo ayudarlos, sí, porque hay veces que dicen, no, pues me pasa esto, o un familiar está enfermo, pero está aferrado a su religión y a su pensamiento. Ok, te entiendo perfectamente porque pasé por eso hasta el día de hoy todavía. Creo que con mucha oración, porque son fortalezas mentales. La religión es una fortaleza mental muy fuerte. Bueno, Cristo Jesús vino, a los suyos vino y no le recibieron. ¿Quiénes somos nosotros como para que nos crean de buenas a primeras? Pero creo que el testimonio en nosotros va a hablar. Creo que el testimonio en nosotros va a hablar del Cristo al que le servimos. Yo creo que no podemos, como lo mencionaba, no es una lucha de religión, no es como yo vengo y te muestro una mejor opción. Cristo es el camino, Cristo es la verdad, Cristo es la vida. Hay un solo camino. El tema aquí es que una vez yo hice una pregunta similar sobre otro tema, pero muy similar. Y esta persona me dijo, nosotros no podemos convencer a nadie. Es la obra del Espíritu Santo que convence. Es el Espíritu Santo que convence. Sin embargo, nosotros solo podemos servir la mesa, pero no podemos provocarle el hambre a nadie. La pregunta es, ¿estamos sirviendo la mesa? Porque cuando la gente tenga hambre y no haya una mesa servida, no van a poder comer. Entonces nosotros no provocamos el hambre a nadie, Santiago. No podemos cambiarles una creencia solo porque nosotros querramos. Creo que necesitan mucha oración. Pueden ser procesos de años si son familiares. Yo hasta el día de hoy ahí tengo familiares que me dicen el pandereta o el aleluya y son familiares. Eh, con mi familia más cercana, mis hermanas, por años, amados, por años yo quise llevar a mis hermanas a la iglesia. Tengo 4 hermanas, a mis cuñados, solo a mi mamá y yo, de mi familia primaria. Y bueno, hoy mi esposa y mis hijos servimos al Señor. Mi papá no conoce al Señor todavía, es una fortaleza que él tiene. Él dice, yo soy católico romano de hueso colorado, así dice él. Yo nací católico porque Jesús era católico, así dice él. Pero ¿qué hago yo? Lo honro, le muestro amor. Y un día le dije a mis hermanas, comencemos a reunirnos porque quiero darles un discipulado. Y comencé a traerlas a mi casa y hasta el día de hoy tenemos todos los miércoles un discipulado, perdón, sí, todos los miércoles un discipulado. Les pedí que lo moviéramos ayer martes porque quería estar con ustedes hoy. Moví el discipulado con mi familia el martes. Y justo ayer terminamos un discipulado y les pregunto a todas mis hermanas, quiero escucharles, ¿qué les ha parecido estos 3 meses de discipulado? Y una de ellas, que era la más católica, la que había hecho catequesis, la que iba antes sin parar a la iglesia católica, empezó a llorar y me dijo, yo la verdad me di cuenta que creía que sabía, pero realmente no sé nada. Y es bonito conocer a Dios como lo estoy conociendo. Yo no me puse, arrepiéntete del catolicismo, simplemente la escuché, pero ella está siendo parte de una comunidad porque entendí que sembrando la verdad, hermano, se marchita el error. No es señalando el error, es sembrando la verdad, se marchita el error. Esa sería mi participación. Y antes de pasar a la otra pregunta, por ahí vi que alguien preguntó de dónde soy. Amado, soy de San Pedro Sula, Honduras. Gracias. Tenemos otra persona aquí, María Tapia. ¿Podría activar tu micrófono? Buenas noches, bendiciones. Muy agradecida, amado pastor, por esa preciosa enseñanza. La verdad que ese alimento, a mi parecer, estuvo muy preciso. Ya he pasado algunas situaciones similares con personas que a veces ni conozco, pues a veces el Señor hace este tipo de cosas. Pero sí, estoy muy agradecida por su impartición el día de hoy. Espero que lo tengamos en otras ocasiones nuevamente. Bendiciones. Amén. Gracias, gracias.
Pastor Héctor, quería mencionar algo que yo les digo mucho a mis estudiantes. Como decía usted, nosotros no podemos convencer a nadie, tiene que ser el Espíritu Santo. Entonces, lo más práctico es buscar la oportunidad de orar por alguien, imponerle las manos y soltar el poder del Espíritu Santo, porque ese es el que trae convencimiento de pecado. Y ahí vemos nosotros el poder de la manifestación del reino en las vidas de las personas. Queremos agradecerle, realmente estamos muy bendecidos con su enseñanza y queremos guardar un poquito para mañana también. Sabemos que lo vamos a tener aquí, así que gracias, que el Señor lo bendiga, que el Señor siga abriendo los cielos y derrame sus riquezas en gloria, la abundancia y la prosperidad para usted, su familia, su ministerio, y lo esperamos mañana muy tempranito como siempre. Gracias, mi amado pastor. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Mañana es el complemento de lo que vimos hoy. Créanme que sí, es un tema que yo disfruto y me apasiona muchísimo. Gracias, apóstol. Gracias, profeta Pati. Le dejamos mucho. Así que nos vemos mañana. Bueno, gracias y nosotros, bueno, vamos a dar por concluida nuestra clase de hoy. Esperamos que puedan recibir el manual, que es una cortesía del pastor Héctor Sabión, y por supuesto también el video para que recuerden la enseñanza. Y no se olviden, mañana volvemos a tener al pastor Héctor Sabión para que nos siga enseñando. Damos gracias al Señor por la vida del pastor Héctor Sabión y mañana les estaremos mandando la invitación para que puedan participar. Yo los bendigo y los cubro con la sangre preciosa del Cordero en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, apóstol. Bendiciones.